Un saludo a usted, a todo el equipo, por supuesto, y a la audiencia. Y voy a saludar también, por supuesto, a don Francisco González, que es el rector de la Universidad Nacional y además es el presidente del CONARE. Don Francisco, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto y muy buenas tardes a ustedes y a las personas que nos siguen aquí en la audiencia de Radio Monumental. Muchas gracias, don Francisco. Yo quisiera hoy profundizar con usted un tema que creo que será el parteaguas, digamos, de lo que pase muchos años después. Así es que voy a empezar con conocer los detalles de la posición de ustedes. ¿Por qué las universidades no deberían de estar en la Ley de Empleo Público según sus criterios, don Francisco? Sí, muchas gracias. Es importante que nosotros podamos ver este proyecto en un marco más amplio y no reducirlo a que una institución o un grupo de instituciones queden excluidas o no del proyecto de ley. Lo que quiero señalar con esto es que el Estado costarricense responde a unos principios fundamentales de un Estado social de derecho que se fundamenta en el principio de respeto al orden constitucional. Nosotros, las universidades públicas, desde 1940, que se crea la Universidad de Costa Rica, pero posteriormente se ratifica en la Constitución de 1949, el legislador le otorga en rango constitucional artículos que le dan una autonomía para la forma particular de organización y de gestión de sus propios recursos. Y este proyecto de ley, pues, lo que plantea es que esos artículos queden en un segundo orden, que dejen de ejecutarse tal y como vienen a ejecutarse desde hace más de 70 años y que ahora la rectoría en materia de empleo público pase, en este caso de las instituciones autónomas como las universitarias, a estar sujetas a las mismas decisiones de las universidades y a un ente rector con dependencia directa del Ejecutivo para mantener todo lo referente a la ley de empleo o a los procesos de contratación. O sea, ese es un criterio que sin duda nosotros no podemos compartir. Y el otro es, derivado de ese mismo, es la potestad que la ley estaría dándole a este ente rector de aspectos centrales, asociados, por ejemplo, a todo lo que es capacitación, a todo lo que es contratación, a todo lo que es régimen de carácter salarial, entre otros aspectos que sin duda hacen entonces que ese orden constitucional quede violentado y que en el caso de las universidades quedemos supeditados para la contratación, capacitación y remuneración a otro ente que no es la universidad, generando sin duda también, no nos imaginamos cómo podemos nosotros supeditarnos a la contratación de entes que no tienen ni la expertise ni la experiencia en este tipo de materias, ¿verdad? Y finalmente quisiera señalar uno tercero, también derivado, asociado con estos dos, y es que nosotros también como sistema autónomo hemos logrado demostrar a lo largo de los años la importancia del valor público de la educación en Costa Rica. Y ese valor público de la educación se centra en un concepto, y es que concebimos nosotros la educación como un bien público social, un derecho humano, y el Estado responsable y garante de que ese principio se ejecute. En otras palabras, si nosotros no partiéramos de ese principio, no existiría educación pública y tendríamos prácticamente pues solo un tipo de educación que sería la educación de orden privado. Cito esto como aspectos centrales, don Randall. Don Francisco, yo por supuesto que entiendo el argumento del principio constitucional de autonomía universitaria. Sin embargo, tenemos un problema de fondo, y el problema de fondo es que las universidades han sido absolutamente incapaces de administrar de buena forma sus recursos, su contratación, y la forma en que administran ustedes, y sé que su rectoría es relativamente nueva, pero estoy hablando en términos generales, la forma en la que administran ustedes los recursos hace que todos los demás nos vayamos al barranco. Para el 2028, y sé que usted conoce bien ese estudio actuarial, prácticamente todo lo que se les da del FES a la Universidad Nacional, por ejemplo, se irían a pagar salarios. Entonces, es un absoluto, nos absorben absolutamente a todos los demás que somos los que aportamos para el FES. ¿Cómo arreglamos eso, don Francisco? No, tal vez citar, y me parece muy oportuno también su intervención, don Randall, reconociendo que nosotros no es que hemos sido un mal administrador de los recursos,
¿verdad? Porque si no, no hubiésemos tenido la inversión en infraestructura, la inversión científico-tecnológica que hemos tenido y de la cual hoy goza toda la sociedad costarricense, y donde el COVID ha sido una muestra de cómo la presencia universitaria ha tenido trascendencia en el abordaje de este tema. No obstante, sí reconocemos, y en eso yo en lo particular, no hablo aquí como todas las universidades, por el resto de las universidades, aunque compartimos el mismo principio, reconocemos que en materia salarial tenemos que hacer cambios. Y lo hemos dicho abiertamente y suscribimos ayer un compromiso formal en ese tema. O sea, reconocemos que tenemos que hacer cambios porque las estructuras salariales sin duda no contribuyen a la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Don Francisco, ahorita vamos a entrar, por supuesto, a la propuesta que han firmado ustedes, pero ¿no le parece que es discutible lo del buena administración o no, tomando en consideración que ustedes, insisto, ustedes hablo en términos generales, patearon primero la bola de nieve que hoy prácticamente es insostenible? Porque usted dice, hay que hacer cambios en la estructura salarial. La estructura salarial es un absoluto abuso. Yo soy hijo de la universidad pública, don Francisco, quiero contarle. Y a diferencia de otros colegas, yo sería la persona más orgullosa de este país si resulta que a nivel internacional nos encontramos que los profesores universitarios costarricenses son los mejores pagados del mundo. Yo sería feliz. Sin embargo, a la par de eso, hay unos abusos que simplemente son injustificables. Es decir, que haya 3.600 funcionarios universitarios que ganen 2 millones de colones, más de 2 millones de colones, yo lo justifico en profesores, pero usted y yo sabemos que buena parte de esos salarios son funcionarios administrativos que no tienen por qué ganar tanto. En el caso de la Universidad de Costa Rica, 1 de cada 4 funcionarios gana más de 2 millones. En el caso de la Nacional, 1 de cada 5. En el caso del Instituto Tecnológico, 1 de cada 3. Es decir, es absolutamente insostenible. Entonces, no es que hay que hacer cambios porque se nos salió un poquillo de las manos. Es que realmente es un desastre completo la estructura salarial universitaria, con excepción, confesa, de los profesores, don Francisco. Bueno, yo insisto que este es un tema que tenemos que abordar con absoluta precisión. Reconocemos que en el pasado han existido de alguna manera portillos que facilitaron el crecimiento de algunos salarios más que otros, y por esa razón es que convenimos en que tenemos que analizar esas estructuras. Yo también sí quisiera citar un tema, y es que, don Randall, nosotros, las universidades, no es que hemos creado solo de manera independiente algunos criterios o parámetros que han terminado con aumentos de salarios muy grandes. Voy a citar el ejemplo de la ley de incentivos médicos que entró en vigencia a principios de este siglo, que generaba un 6.5% de anualidades a las personas asociadas a la atención médica. O sea, nosotros al principio de la Universidad Nacional no se quiso aplicar. Al enganche, ese es el enganche. Claro, ¿y qué fue lo que pasó? Que nos obligó la Corte a tener que pagarle a más de 45 funcionarios que estaban dentro de este rango 6.5% de anualidad. Entonces, 6.5% de anualidad por 20 años, bueno, imaginémonos que genera, como usted cita, y yo sí ahí sí utilizo esa palabra, un desastre en la finanza de un salario. Sin embargo, ese no fue un criterio que generó la universidad. Con esto no quiero decir que nosotros no hemos generado portillos, ¿verdad? Pero que no todos los portillos se generan en el marco de la misma legislación universitaria, sino que también hay un tema de legislación nacional que nos ha acaparado, ¿verdad? Y que ahí nos mantiene en ese planteamiento. Insisto, ¿verdad? Una vez más, que nosotros nos hemos comprometido a entrarle a ese tema. Hay disparidades en la estructura salarial, eso que usted cita también es totalmente de acuerdo, pero también hay algunas informaciones que no son del todo correctas ni se manejan de la forma más adecuada y que tienen una intencionalidad de que el foco de las observaciones y de las preocupaciones de nosotros en la entrada de la ley de empleo público se centren estrictamente en salarios cuando no es esa nuestra preocupación de fondo. Supongo que lo que está hablando don Francisco, si no me corrige por favor, no sé si fue ayer o antier, el diario La Nación hace una publicación que entiendo por varios argumentos que he leído que es una comparación entre salarios base alemanes y salarios completos en Costa Rica. Supongo que a ese tipo de informaciones se refiere. Correcto, donde vamos a ver la misma información, si se analiza con detalle,
pues argumenta que ese porcentaje no llega ni al 1%. Si le hacemos una comparación donde no refleja el dato de fondo, y es que si bien hay esos salarios que no son los que podríamos nosotros hacerle frente de acuerdo a la situación financiera nacional y de las instituciones, es un porcentaje que representa menos del 1%. Es decir, hay un 99% de personas que no ganamos, que no ganan ese rubro ni que son sujetos de esa comparación. Pero no quisiera yo caer en esa discusión. No, yo tampoco. Ratificar, don Randall, el compromiso de reconocer cambios y que ya hemos hecho cambios. Yo le puedo citar en el caso de la Universidad Nacional, esos datos que usted plantea para el 2028, yo con absoluta transparencia le diría que si no hacemos cambios y que ya los estamos haciendo, el 28 es largo. El 28 es largo. ¿Cuándo sería, según sus proyecciones, entonces, don Francisco? Porque esto me parece fundamental en el manejo de los datos, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, ¿cuánto? ¿El 100% de su ingreso por FES sería consumido por el salario? No, nunca. O sea, es que ya eso no va a pasar. Ya eso no va a pasar porque ya hemos generado mecanismos que lo limitan. Ya, o sea, eso no va a pasar nunca más. Lo que pasa es que el decrecimiento del FES, por supuesto, que hace que el reflejo de la remuneración pues se vea más alto porcentualmente. Y eso ha sido el 5% en este año y cerca del 6% en el año anterior. Le entiendo esto. Nada más voy a plasmar, y me aporta lo que usted requiera, cuál es el escenario actual para hablar de la propuesta que tienen. Ok, el escenario actual es que efectivamente tienen un desastre de estructuras salariales, ¿verdad? Producto, aquí le salvo el punto, producto de algunas políticas que no pertenecen a ustedes, como el enganche médico, de algunas políticas propias de las universidades en el ejercicio de su autonomía y producto de algunas negociaciones con las convenciones colectivas. Por ejemplo, el TEC, usted lo sabrá bien, tiene una anualidad del 4% negociada con su sindicato. La Universidad de Costa Rica tiene un 3,75%, pero a diferencia de muchas, lo tiene sobre el salario más pluses y no sobre el salario base. Esto hace una bola de nieve gigante. Entonces, todos estamos de acuerdo en que esa bola de nieve gigante nos afecta a nosotros, digo, los de afuera, los que financiamos el FES, para que se les entreguen a ustedes, y los perjudica a ustedes porque entonces no tienen recursos suficientes, por ejemplo, para invertir en investigación, en becas, en extensión docente, y prácticamente todo el ingreso se le va por salarios. Ese es el estado de situación. No sé si quisiera agregarme algo más a eso antes de pasar a su propuesta. Respetuosamente, considerar que no podría compartir la palabra desastre, ¿verdad? Que tenemos definitivamente situaciones complejas que han generado que la masa salarial crezca de un ritmo mayor al de los ingresos, eso es una realidad. Pero que ya hemos iniciado acciones para poder compensar, también es otra realidad. Ahora, es fundamental también reconocer que cuando se analizan los datos del presupuesto laboral en presupuesto, las universidades superan el 83%, andan por ahí del total. La ejecución es menor, ¿verdad? Entonces nos lleva a que la ejecución en el sistema universitario, lo que finalmente se paga en salarios, está muy por debajo del 75%, muy por debajo. Don Francisco, pero ¿no le parece que si vemos los datos y nos damos cuenta que en promedio 1 de cada 4 empleados universitarios, funcionarios universitarios, gana más de 2 millones de colones, la mayoría de ellos no académicos o no profesores, no es el sinónimo de un desastre? Bueno, por eso, vamos a ver, es que a mí me parece que la palabra desastre es más caótica. A mí me parece que lo que tenemos es la necesidad de reconocer que tenemos estructuras salariales que poco aportan a la sostenibilidad y que han sido de alguna manera dispares, que no han sido compensatorias en todos los casos, ¿verdad? Y que también en algunos escenarios han estado no acordes directamente con rubros asociados a lo que es la producción académica. Con esto lo que quiero citar es que en el caso de la población académica, el salario depende estrictamente de la contribución en la producción académica que se genera. Entonces yo aquí, si usted me lo permite, don Randall, una muy breve observación. ¿Qué significa tener un sueldo o un salario de catedrático en el caso de la Universidad Nacional? Significa que tienen que pasar 15 años
para poder usted presentar sus atestados. Sí, durante 15 años no puede ser catedrático. Don Francisco, pero digo, valga mi aclaración de que yo hace un rato le dije, yo no tengo problema en lo que ganan los profesores, realmente se lo digo a diferencia de otros colegas. A mí realmente lo que me molesta es ver secretarias o secretarios, guardas, ganando más de 2 millones de colones a puro plus. Eso es realmente mi cara del desorden. Sin embargo, bajo ese escenario al que yo llamo, al que yo lo llamo fuertemente, y usted dista un poco de mí, es ver el vaso medio lleno, medio vacío, yo le llamo desastre. Usted dice una política impar. Ustedes, la mayoría del país, si no es que todo, y la mayoría de los legisladores quieren meterlos a ustedes en la ley de empleo público. Dicen, bueno, vamos a regular esto de una vez. La discusión constitucional que ustedes tienen, realmente a muchos les importa poco. Entiendo que esto podría terminar en la sala constitucional, pero sobre esto, ustedes le hacen una propuesta al país y ustedes dicen, nosotros nos comprometemos, sáquenos de empleo público, y nosotros nos comprometemos de que aquí en un año tenemos una propuesta de estructura salarial entonces para las universidades. ¿En qué constituye esta propuesta? Sí. Bueno, importante señalar que la propuesta es el resultado de un acercamiento, de un respaldo de los consejos universitarios, de las federaciones estudiantiles, donde reconocemos en primera instancia lo que he insistidamente señalado acá, y es la necesidad de revisar las estructuras salariales. Y en consecuencia, asumimos el compromiso de crear un sistema de empleo universitario para todo el sistema de educación superior, que nos permita reconocer, bueno, que hay disparidades, que nos permita reconocer que también tenemos que entrar al tema de la población interina, y que nos permita generar una propuesta en el marco de la sostenibilidad de las mismas instituciones. Ahora sí quisiera señalar, don Randall, que esta es una propuesta que no depende, como se ha titulado en algunos de los medios también, para que nos saquen. Esto es independiente de estar o no dentro de la ley. Es una necesidad del sistema universitario contar con un sistema que nos ayude a ser sostenibles como sistema universitario. Don Francisco, pero les agarró tardísimo. Digamos, una de mis observaciones críticas a las universidades es que no es hasta cuando les tocan la autonomía, ¿verdad? Insisto que su rectoría es relativamente nueva, pero digamos, no es hasta que les tocan la autonomía que dicen, opa, tenemos que hacer algo en serio porque ya nos van a cortar los alimentos debido al abuso o al desorden en su tesis que se ha generado en un momento de tremenda estrechez fiscal como la que estamos viviendo. ¿No le parece que un año es mucho, que el país no se puede dar el lujo de estar otro año así, cuando ustedes han vivido, insisto, en términos generales, muy frescos con ese desorden en las estructuras salariales? Bueno, lo que pudiera señalar en primera instancia es que la ley que está en aprobación plantea 2 años para que entre en vigencia. Nosotros estamos haciendo el planteamiento de que en un año podamos tener ya el modelo y que al año siguiente pueda generar los mecanismos que corresponden de implementación. Ahora, ¿por qué ahora y no antes? ¿Verdad? Esa es su pregunta, me parece válida desde su argumentación. Lo que yo le pudiera decir es que este es el momento, y en la historia de las instituciones pues hay actores y hay situaciones donde definitivamente obligan a hacer cambios. Este es uno de ellos, una coyuntura sin duda que nos plantea ese gran reto y al cual ahora los rectores lo estamos asumiendo. Sí quisiera señalar que en el marco de la crisis sanitaria y económica, las universidades hemos hecho aportes muy importantes, no solo desde el punto de vista de su quehacer, sino monetarios. Hemos postergado para el 2020 los recursos por transferencia del FES en cerca de 48.000 millones. Y para este FES 2021 también decidimos aceptar la postergación por cerca de 28.000 millones de colones. Entonces, en 2 años las universidades han mermado sus ingresos por FES en cerca de 80.000 millones de colones. No hay otra institución que lo haya generado, aunque eso pareciera música celestial para muchas personas, ¿verdad? Y parecer que ahí no hay un esfuerzo, que no hay una comprensión de lo que significa el aporte de las universidades de manera integral en este contexto. Sí, pero a mí me preocupa la calidad de gasto también, don Francisco. Yo sé que a usted también, pero usted como presidente del CONARE,
más allá de que reciban menos hoy, productos sanitarios, también habrá que ver si esa reducción o lo que reciben lo gastan de manera eficaz. Usted sabe, se lo pregunto, yo no tengo el dato, ¿usted sabe cuánto del FES se gasta en remuneraciones? Es lo que antes le señalaba, ¿verdad? Que en formulación del presupuesto, las universidades andamos en formulación entre el 80 y 84%, pero en la ejecución, ese está muy por debajo del 75%, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no se ejecuta toda la remuneración por diferentes razones, ¿verdad? Sí, no es lo mismo una persona interina que tiene ciertos periodos del año donde no se le pueda nombrar, o una persona que se incapacita, o el cambio por una jubilación. Entonces eso hace que la ejecución nunca sea idéntica a la formulación presupuestaria. ¿Y cuánto gastan en investigación del FES? Eso depende, digamos, de las universidades, ¿verdad? Pero el porcentaje es muy amplio, ¿verdad? Es muy amplio. Depende de las políticas de algunas universidades que establecen un rubro, qué sé yo, 2-3% del FES destinado a investigación, pero es que ese dato es ingrato si no lo vemos asociado al valor del pago de la persona, porque si el investigador investiga con un salario, ¿verdad? Entonces no podríamos separar que las remuneraciones son aparte del rubro de inversión. En el rubro de inversión para investigación está todo relacionado con lo que es laboratorios, ¿verdad? Todo lo que es equipamiento científico-tecnológico, todo lo que es sustancias en el tema de laboratorios, pero también en el apoyo desde lo que es transporte, giras, viáticos. Entonces no podemos reducir o separar la investigación del rubro de remuneraciones también. Estoy de acuerdo, pero creo que usted podría estar de acuerdo conmigo en que en una estructura salarial tan desigual, donde usted tiene a funcionarios administrativos ganando mucha más plata de lo que corresponde según su puesto y sus capacidades, la investigación nos sale carísima. Es decir, si yo agarro el porcentaje que pago en salarios y en logística, por decirlo de alguna forma, para sostener la investigación, yo podría justificar el salario del investigador, pero justificar al chofer que lo lleva de gira, por ejemplo, con un salario altísimo, la secretaria que recibe los papeles en la escuela de la universidad, en cada una de las escuelas de la universidad, el guarda que vigila por ejemplo, ese campus en lo particular, o el edificio en lo particular, pues la investigación me sale carísima. Yo supongo que usted estará de acuerdo conmigo en que en la utopía del gasto universitario no debería ser más del 50% del gasto en remuneraciones. No podría, don Randall, vamos a ver, no podría llevarlo a un límite tan extremo, partiendo del principio de que la universidad, la producción del conocimiento, está asociada a las personas que realizan este conocimiento. Yo sí reconozco la importancia de generar oportunidades de mejora en esos rubros que usted plantea y en esos departamentos, pero sobre todo porque hay una realidad que es la revolución 4.0, que es todo el impacto de la tecnología y de la transformación digital, donde nosotros tenemos que replantearnos, bueno, que hay puestos que tienen que evolucionar. Eso es una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, los sistemas de transferencia de información a través de sistemas documentales, pues hacen cada vez menos dependiente los sistemas de las personas que reciben o tramitan documentación, ¿verdad? Eso es una realidad que se convierte en una oportunidad sin duda. Ahí alguien me criticó a mí diciendo que por qué un jardinero, secretaria o el oficial de seguridad no pueden ganar un salario digno. No, por supuesto, digno tienen que ganarlo según la ley. Hay legislación costarricense que hace que ganen un salario digno, pero no inflado respecto a las capacidades que se le exigen a cada persona para ocupar su puesto. Finalmente, don Francisco, la última consulta. Esta propuesta que ustedes dicen, bueno, tendremos lista en un año para la Universidad de Costa Rica, la Nacional, el TEC, la UNED y la Universidad Técnica Nacional, la UTN, ¿es vinculante para esas universidades? Es decir, alguien se compromete con nosotros de que si salen de la ley de empleo público o no salen, porque me dijo que era por aparte, y generan este compromiso y firman un documento de reestructuración, ¿es vinculante? ¿Están obligadas las universidades a respetarlo? Porque también hay autonomía respecto a ese tema. Claro, pero por eso es que ayer cabalmente no lo hicimos ni lo firmamos los rectores solos, lo hicimos con el respaldo de los consejos universitarios, donde finalmente es donde se genera la materia
o la normativa en materia de legislación, y esperamos, por supuesto, que desde allí se puedan impulsar los cambios que la universidad requiere, que es fundamental entenderlos así como cambios que las universidades requieren. Le dije, perdón, que era la última pregunta, pero voy a meter una extra nada más. Yo he estado sondeando la opinión de los diputados y me parece que finalmente, a pesar de ustedes, los van a meter en la ley de empleo público. ¿Qué pasa si los meten, don Francisco? ¿Cuál sería el siguiente paso que den? Bueno, eso es un tema que está en plena discusión. Usted bien lo ha señalado. Yo he seguido en la medida de mis posibilidades la discusión ahora en la Comisión de Gasto. Es lamentable que las mociones que se hayan presentado se estén rechazando, que no se valore que un país se fortalece en la medida que tiene un respeto por la institucionalidad, y eso me parece que es central. Y por supuesto que hay mecanismos que siguen. Primero hay una consulta que varios señores diputados se han comprometido con nosotros a firmar para hacer el estudio de constitucionalidad en el caso que se apruebe la ley, y por supuesto 30 días después cualquier instancia que se vea afectada por el ámbito de aplicación de la ley puede generar un recurso de inconstitucionalidad. Entonces yo no descarto ninguno de esos dos escenarios.